Bienvenidos a Libertad Online. El jefe de la Agencia Espacial Estatal, Dmitry Rogozhin, fue ridiculizado por Elon Musk, entre otros, tras sugerir que Estados Unidos tendría que ponerse en órbita en sus palos de escoba. El director de la Agencia Espacial Rusa Roscosmos, Dmitry Rogozhin, ha sugerido a los astronautas estadounidenses que utilicen palos de escoba para ponerse en órbita, después de que decidiera dejar de suministrar a Estados Unidos motores de cohete de fabricación rusa. Roscosmos dijo: que vuelen con otra cosa. En una situación como esta, no podemos suministrar a Estados Unidos nuestros mejores motores de cohetes del mundo, dijo Rogozhin durante una emisión de la televisión rusa, citado por Reuters. Que vuelen con otra cosa, con sus palos de escoba, no sé qué, añadió. Rogozhin hizo estas declaraciones en una entrevista en la cadena de televisión Rossiya 24, diciendo que la decisión era una respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú. El jefe espacial ruso también dijo que Roscosmos dejará de dar servicio a los motores de cohetes que aún están en posesión de Estados Unidos y aseguró que dejará de trabajar con Alemania en experimentos conjuntos en la Estación Espacial Internacional, debido a las acciones inaceptables del país europeo, según la agencia de noticias TASS. Antes de seguir, recuerda suscribirte, comentar y quedarte hasta el final del vídeo. Su última entrevista se produce tras el anuncio de que Roscosmos suspende la cooperación con la Agencia Espacial Europea en los lanzamientos desde el puerto espacial de la Guayana Francesa. Según el jefe de Roscosmos, Rusia ha entregado 122 motores RD-180 a Estados Unidos desde la década de 1990, de los cuales 98 se han utilizado para impulsar vehículos de lanzamiento Atlas. Burlas por amenazas vacías. Las escobas están funcionando. Después de sus declaraciones, Rogozhin fue objeto de numerosas burlas debido a que, teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene una forma cada vez más viable de abastecerse de sus propios motores de cohetes, como con SpaceX, muchos percibieron las declaraciones de Rogozhin como amenazas vacías. Palos de escoba estadounidenses, se burló en un tuit el mismo jefe de SpaceX, Elon Musk. En Twitter, Musk publicó un vídeo del cohete Falcon 9 desplegado y otros 47 de sus satélites de transmisión de Internet Starlink. Las escobas están funcionando, escribió por su parte el redactor jefe de Space News, en un tuit sarcástico en respuesta a la noticia. Rusia sigue viviendo en el pasado, añadió el reportero espacial senior de Ars Technica, Eric Berger, en un tuit en que se equivocó el jefe de Roscosmos. Esta es la cita perfecta de Dmitry Rogozhin, se adapta bien a su público del Kremlin, llena de fanfarronería, y malinterpreta completamente el estado de la industria mundial de lanzamientos que avanza mientras Rusia sigue viviendo en el pasado. Su dirección de Roscosmos ha sido un desastre, aseguró Berger. Por otra parte, y en un tono más serio, el comisario de la UE para el espacio, Thierry Breton, restó importancia a la medida rusa, diciendo que no tendría consecuencias para Galileo, el sistema de navegación por satélite de la ESA, ni para Copérnico, su proyecto de observación de la Tierra. Según afirman expertos, la NASA tiene otros contratistas como Northrop Grumman en los que confiar para las piezas de los cohetes. Además, la agencia se ha distanciado constantemente de depender de cohetes de fabricación rusa desde hace años. ¿Cuáles son los mejores motores espaciales? ¿Los de Rusia o los de Elon Musk? ¿Cómo son los motores RD-180 de Rusia? Su precio es de más de $10 millones y tienen un empuje de 380 toneladas. Cuentan con una cámara de combustión dual y un diseño de doble boquilla basado en una versión anterior que sirvió para poner en marcha algunos vehículos de lanzamiento soviéticos.
Como combustible usan una combinación de oxígeno líquido y un queroseno refinado, conocido como RP-1. Se han usado durante años para impulsar multitud de lanzaderas en Estados Unidos. Actualmente, por ejemplo, estos motores de cohetes son una parte esencial de los Atlas V de la NASA. De hecho, la primera etapa de estos vehículos está impulsada con un solo motor RD-180. No es la primera vez que la Agencia Espacial Estadounidense cuenta con cortes de suministro procedentes de Rusia. En la anterior invasión a Ucrania, en 2014, sucedió algo similar. En aquella época, Rogozin era viceprimer ministro de Rusia y prohibió la venta de cualquier motor espacial ruso a Estados Unidos. Fue un duro golpe para el país norteamericano, que desde ese momento comenzó a idear formas de no depender de la infraestructura rusa hasta ese punto, y ese anticipo puede ser el que haga las cosas algo más sencillas en estos momentos. ¿Cómo son los motores Raptor de Elon Musk? SpaceX confirmó que actualmente cada uno cuesta más de $2 millones, pero espera que esta cifra se reduzca hasta 10 veces gracias a la producción en serie. Cada motor podría costar unos $200.000 de fabricación y producir unas 200 toneladas de fuerza. El coste por tonelada de fuerza equivaldría a unos $1.000. Los motores Raptor están diseñados para ser reutilizados 1000 veces. El coste por tonelada de cada vuelo equivaldría a $1. Evidentemente, son unos cálculos muy generales y sin tener en cuenta otros costes como el mantenimiento o los imprevistos que puedan surgir. Sin embargo, nos dan una idea aproximada de lo barato que resultará hacer vuelos interplanetarios dentro de poco, si todo va según el plan previsto por SpaceX. Gracias por ver el vídeo y esperamos que haya sido de tu agrado. No te olvides de activar la campana de notificaciones, déjame tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte ningún vídeo.